están mirando, vamos a hacer una oración para entrar en la meditación de la palabra del Señor en esta hora. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra a esta gente hermosa. Espíritu Santo, quita todo impedimento y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda ser de edificación a nuestras vidas. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a entonces en estos momentos a entrar en la meditación de la palabra. Fíjese que en estos días he estado predicando mucho acerca del fin del tiempo y a pesar de que ya he cubierto varias doctrinas de la venida del Señor, hay algunas preguntas que ustedes me han hecho. Así es que prepare su Biblia. Los que están aquí, mis hermanos, aquí pueden poner unas, aquí, preparen sus Biblias, preparen todo, porque vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Entonces, me han hecho varias preguntas y basado en esas preguntas es que yo voy a enseñarles, a predicarles en esta mañana, ¿ok? Una de las preguntas que más me han hecho es, ¿seremos la última generación de este mundo? Y bueno, mire, para comenzar, yo no le puedo asegurar que somos la última generación, porque dice la Biblia que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo único es que como cristianos podemos discernir, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3, podemos discernir los tiempos en los que vivimos, pero no podemos decir al 100% con certeza de que somos la última generación. Sin embargo, Pablo nos dice en Tesalonicenses, lo vuelvo a repetir, que podemos discernir los tiempos en los que vivimos nosotros. Y hay muchas señales, y alégrate, que indican que tú y yo somos la generación que vamos a presenciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas señales, hay muchas profecías que se están cumpliendo, que se han cumplido, pero como son varias preguntas, yo solamente te nombro algunas cuantas. La primera señal se encuentra en Daniel 12:4. Daniel 12:4. Vamos a leerlo. Abre tu Biblia ahí en Daniel 12:4, por favor. Y nos vamos una vez más todos a la Biblia, porque la Biblia es la que tiene la respuesta. Dice la Biblia: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice que en ese tiempo, en primer lugar, muchos correrán de aquí para allá. Y esto lo vemos. Antes la gente no viajaba a Europa, de Europa para acá, de China para acá, y es por eso que se vino esta pandemia, porque la gente corre de acá para allá. Antes no sucedía. Eso es uno. Lo siguiente, pero fíjese lo que dice: y la ciencia se aumentará. Esa es una señal que en los últimos tiempos, la última generación iba a experimentar el aumento de la ciencia. Y esto, Ricky, lo estamos viendo tremendamente, que la ciencia se ha aumentado. Miren, desde Adán
hasta apenas 100 años atrás no había luz. Estoy hablando, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros como humanos aquí en la Tierra? La ciencia dice que la Tierra ya tiene millones de años, quizás eso sea cierto, pero los humanos desde Adán para este día apenas llevamos aproximadamente 6,000 años o 6 días de Dios, porque dice la Biblia que para Dios un día son 1,000 años y 1,000 años es un día. Entonces para la mente de Dios apenas el ser humano tiene aproximadamente 6 días en esta tierra o 6,000 años. Bueno, en 6,000 años, hermanos, escúcheme bien, no se había inventado ni los carros, ni los aviones, ni la luz, ni nada de eso. Fue hasta el siglo XX, o sea, 100 años atrás apenas, que la ciencia se aumentó tanto, que póngase a pensar, tanto se aumentó la ciencia que un niño de 12 años sabe más que muchos sabios de la antigüedad, por la internet y por toda la letra y los estudios que tenemos. Y yo vivo más cómodo, con más lujos que el rey Salomón y el rey David. Y yo no soy rey, aquí en la tierra sí soy rey de Dios. Pero el rey David necesitaba que le echaran, cuando hacía calor, que le hicieran así, ¿no? Yo no, yo tengo mi aire acondicionado. A lo más que llegó el rey David fue a sus caballitos, ¿verdad? Pero él nunca manejó un carro como el que yo tengo o como el que tú tienes. La ciencia se ha aumentado. Y Daniel nos dice aquí que en los días del fin la ciencia se aumentaría. Qué tremendo, ¿no? Wow. Mire, ahí le voy a dar un recuento para que vean. En 1903, los hermanos Wright volaron con el primer avión. En 1903, por primera vez. En 1908 se inventa el primer carro de gasolina por Henry Ford. Me da risa y me da alegría porque mire, en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. Apenas hace unos 100 años atrás fue que Thomas Edison descubrió e inventó el primer foco. Estamos hablando de 100 años para acá, no estamos hablando de 1000 ni de 2000. Escúchame, en 1957 Rusia por primera vez colocó el primer satélite en el espacio. El primer satélite. Ahorita ya hay cientos. En 1945 se inventó el uranio 235, con lo que se formó la primera bomba atómica, que tú ya sabes que explotó, ¿verdad? En Japón. En 1969 el hombre sube, que por cierto fue norteamericano, a la luna, pone sus pies por primera vez. En 1945 explota la primera bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, allá en Japón. En 1975 se inventa la primera computadora personal, o PC, como se dice en inglés, y se llamó Compaq One.
El costo de esta primera computadora personal fue de 750 y el que la inventó se llamó Henry Roberts. ¿Te fijas cómo en estos últimos 100 años avanzó la ciencia? En 1983 se inventó el primer cell phone, el primer teléfono celular, y el que lo inventó fue Martin Cooper. Y su primera llamada que él hizo con su celular fue a su rival Joel Angel para decirle: te gané, ya inventé yo el celular. En 1920 un hombre llamado Tim Berners inventa por primera vez lo que ahora nosotros conocemos como Internet, pero en aquellos tiempos se llamó network. Net. En 1927, por primera vez, un hombre llamado Philo inventa lo que usted y yo conocemos como la televisión, the television set. Por primera vez, 1900, y el que lo inventó fue Taylor Farnsworth. Ese fue su nombre. No fue hasta este último siglo que se inventó la aspirina, que se inventó el iPad. Señoras, que se inventó la lavadora y la secadora. Yo me acuerdo que mi mamá secaba con una secadora que si uno no tenía cuidado se le metían los dedos ahí. Se inventó el cine, se inventaron las plumas, se inventaron los lápices, se inventaron un montón de cosas. Y déjame decirte algo, que estaba yo haciendo este estudio, este research de todos estos descubrimientos, y la mayor parte de los grandes descubrimientos que han impactado los últimos 100 años de nuestra historia fueron judíos. Qué tremendo, ¿no? Todo esto nos dice que somos la última generación. Aunque vuelvo a repetir, no lo podemos asegurar, porque Pablo, Pedro, los apóstoles, la iglesia primitiva y muchas otras personas en diferentes épocas de la historia de la iglesia pensaban que eran la última generación. Pero la ciencia en tiempos de Pablo, en la Edad Media, no se había avanzado tanto como tú lo has visto ahorita. No se habían cumplido profecías que se tenían que cumplir, como el renacimiento de Israel como nación otra vez, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, hermanos que me están escuchando, donde quiera que estén, alégrense. Y no solamente alégrense, sino preparen su corazón, porque la venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Gloria a Dios. Entonces, esta fue una de las primeras preguntas que me hicieron. Otra pregunta es típica, ¿no? Todo el mundo la hace. Oiga, pastor, ¿y la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Cuando me han hecho estas preguntas, yo digo, pero ya he enseñado de esto, pero bueno, vamos a dar un repaso. Mire, en cuanto a si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no, hay tres posiciones. La primera posición es la que yo creo, la que yo sostengo, es que nosotros, la iglesia, no vamos a pasar por la gran tribulación. La segunda posición es que la iglesia va a pasar por hasta la mitad de la tribulación. La tercera es que la iglesia sí va a pasar totalmente por la gran tribulación. Y dicen, porque Noé pasó por el diluvio. Sí, pero se te olvida que Noé no representa a la iglesia. Noé representa a Israel. Pero bueno, estas son tres posiciones diferentes, y quiero decirte algo que te iba a decir, ya se me olvidó. Me faltan esas pastillas para la memoria. Sí, mira, no importa cuál sea tu posición.
ya sea que tú creas que vas a pasar o no vas a pasar, lo que importa es que tu corazón esté correcto delante de Dios. Porque ¿de qué te sirve que tú piensas que no vamos a pasar por la gran tribulación, pero andas pecando, pero andas mal? Te vas a perder, te vas a quedar. Y si el otro hermano que piensa que sí vamos a pasar por la tribulación, pero ese hermano está entregado, se ha santificado, ora, ayuna, busca el rostro de Dios, aunque esté mal en su posición teológica, se va a ir. Entonces aquí no interesa tanto lo que tú creas. Lo que interesa es que tu corazón esté entregado al 100% a la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que el diablo sabe la palabra, pero ese está más perdido que el mismo diablo, ¿verdad? Entonces, bueno, me gusta este ángulo, muchachos, así. Perdónenme. Pero bueno, les digo esto porque ya me dio el solecito aquí. ¿Cuál es mi posición? ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y hay varios versículos. El primer versículo, vamos a Proverbios 11:8. Proverbios 11:8. Fíjese lo que dice. ¿Ya lo tiene? Búsquelo. Dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Quiere decir que los justos no van a entrar en la tribulación. Dios los va a librar de la tribulación. Si tú eres justo, no te tienes que preocupar. Gloria sea el nombre de Dios. Y muchos confunden. Ser justo no tiene nada que ver con tus acciones. Tiene todo que ver con las acciones de Cristo en esa cruz. Y cuando tú le aceptas, Él te quita esas vestiduras viejas de pecado y te pone sus vestiduras de justicia. Y de esa manera se cumple Romanos 5:1, que dice que hemos sido justificados por medio de la fe. Qué tremendo, ¿verdad? Otro versículo sería Isaías 26:20. Vamos a Isaías 26:20. Este versículo, hermanos, andaba muy de moda ahora que nos encerraron en nuestras casas. Y la gente lo sacó de contexto por ignorar la palabra, por no leer la Biblia. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas. Y todo, sí, mira, ahí está la Biblia, hay que escondernos, hay que... Eso no tiene nada que ver con lo que estaba pasando ahorita, este versículo. Este versículo le está hablando a su pueblo. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y cuando aquí está hablando de la indignación, está hablando de la gran tribulación. ¿Y en dónde tú y yo nos vamos a esconder? En los aposentos del tercer cielo, con nuestro amado, el Señor Jesucristo. Pero todavía muchas personas insisten en que sí nos vamos a quedar, sí nos vamos a quedar. ¿Sabes cómo les llama la Biblia a estas personas? Masoquistas. Les gusta sufrir de embalde. Si Jesucristo ya sufrió en la cruz, ¿para qué tú quieres pasar por esos juicios? Cristo ya absorbió los juicios de Dios sobre su cuerpo. Y tú te puedes librar de esos juicios al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Porque dice que los que estamos en Cristo ya no estamos bajo condenación. Pero los que no están en Cristo ya han sido condenados. Entonces ven a Cristo. No seas tontito, te lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Amós 5:18. Amós 5:18. Fíjese, los masoquistas. Aquí les habla a los masoquistas. Ay de los que desean el día de Jehová. Aquí está hablando del día de Jehová, o sea, de su furor, de la tribulación. ¿Para qué queréis este día de Jehová? O sea, ¿para qué andas diciendo que vas a pasar por eso?
será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león. ¿Cómo tú crees que se siente huir de un león o un oso que te quiere comer? Así se va a sentir en ese día. Como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerda una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Bueno, les quise leer algunos versículos del Antiguo Testamento, porque normalmente usamos versículos del Nuevo Testamento, pero para que usted vea que el Antiguo Testamento también nos asegura que si nosotros estamos en Cristo, si hemos sido revestidos de su santidad y de su justicia, nosotros vamos a ser liberados de la tribulación, de acuerdo a Proverbios 11:8. Entonces, alégrate porque la iglesia no pasa por la gran tribulación. Sin embargo, déjame decirte algo, un warning. Aunque tú seas parte de la iglesia, si no andas bien, te quedas. Acuérdate de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, las 10 eran santas, las 10 tenían sus lámparas que representan la palabra, las 10 tenían esa relación con el amado, pero 5 se quedaron y 5 se fueron. Ah, tremendo. Entonces hay un grupo, aunque seas parte de la iglesia, si no estás bien, como dicen en otros países, si no te pones las pilas, te vas a quedar. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Comenzando desde el versículo 1. Fíjate lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel. Cuando dice al ángel, ángel quiere decir mensajero. Y nosotros los pastores somos mensajeros, o sea, le está escribiendo a los pastores. Escribe al pastor de la iglesia en Sardis, o de la iglesia centro de adoración, porque hay que apropiarnos de esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios, y si quieres saber cuáles son estos 7 espíritus, ve a Proverbios, ahí te va a decir las 7 características del Espíritu de Dios. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Le está hablando a la iglesia, acuérdate aquí, estas 7 iglesias representan la iglesia universal de Cristo. Estés en Rusia, estés en Estados Unidos, estés en México, estés en China, estés en Japón, si tú aceptas a Cristo, tú eres parte y miembro del cuerpo de Cristo. Entonces esta palabra es para ti, nos representa a nosotros. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apariencia, diga conmigo apariencia. Estas flores que usted ve que están aquí atrás de mí, no son apariencias, son verdad. Pero cuando tú vas a la tienda y compras de plástico, es lo que está diciendo Dios. Hay personas que por afuera aparentan que tienen vida, que todo está bien, pero por adentro se están muriendo. Y ese es el mensaje de Dios para su iglesia. Versículo 2. Sé vigilante, wake up and smell the coffee. Afirma las otras cosas que están para morir. Examina tu corazón y ve todas las otras áreas que están a punto de morir. Tu familia, tu matrimonio, cualquier área que Dios te esté hablando. Y fíjate que no venga la muerte a eso, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, iglesia, lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Iglesia centro de oración, iglesia de Cristo, de cualquier lado que pertenezcas, es tiempo de que nos arrepintamos delante del Señor. Pues si no velas, si no estás sobrio como aprendimos, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando menos acuerdes, desaparecieron millones. Y tú te quedaste porque no supiste cuando Cristo vino. No escuchaste, vino como un ladrón cuando viene a una casa en la noche y nadie sabe, y ya en la mañana se les desapareció esto y aquello, pero no se dieron cuenta. Aunque seas parte de la iglesia, aquí le está escribiendo a la iglesia. 4.
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es posible manchar las vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha, escucha, escucha. No vayas a la cocina, no vayas al baño. Escucha lo que el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana, que es para ti y no para otro. Sigue en el 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahorita está de moda tanta gente que si quieres ser salvo te tienes que ser judío, porque la verdad y las raíces vienen de los judíos. Y sí es cierto, el Señor Jesucristo fue judío, para los que no sabían, o para los que odian a los judíos. Una vez un americano, un mexicano y un judío eran pastores los tres, se fueron al cielo, y al mexicano le dieron ahí una chocita y nomás para que se acostara. Al americano le dieron una casita ahí más o menos, y al judío pastor le dieron una mansión grandísima, y aquí en la tierra no había hecho mucho. Y los otros dos pastores se enojan, van y le reclaman a Pedro y dicen: hey, San Pedro, ¿por qué este agarró tanto y nosotros tan poquito? Y Pedro le dice: oh, es que es pariente del jefe. Todo viene de los judíos, te entendemos. Pero la salvación no viene porque observas las fiestas de los judíos, o porque te pones el gorrito aquí, o porque te tapas cuando oras con la sábana que ellos usan, o porque tienes las costumbres que ellos tienen, o porque dices Yeshua. Eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que tengas una relación con Cristo Jesús. Hechos capítulo 15, el apóstol Pedro y Jacob y los demás discípulos dijeron: no queremos ponerle carga a los gentiles más que se cuiden de comida ahogada, que no coman sangre, que se cuiden de fornicación. Pero no les dijeron: observen esto, observen acá. Entonces ahorita hay un montón de personas que quieren judaizar, que tienes que hacer esto, y ya no dicen Jesús, dicen Yeshua. Está bien si quieres decir Yeshua, pero mi idioma es español. No, pero que Jesús, que es un ídolo. ¿Y qué ídolo? Ni qué ocho, ¿cuál es el diablo que te mete esto en la cabeza? Ahora sí ya me hiciste enojar. Y aquí dice: judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto, fíjense el 10, la promesa a la iglesia que guardan: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ahí está los solo Jesús que dicen que el nombre del Padre, que del Hijo. El Padre tiene su nombre. Dice: escribiré el nombre de mi Dios. Ahí está hablando del Padre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el nuevo nombre de Jesús. Eso no quiere decir que el nombre de Jesucristo ya va a ser obsoleto, que se va a acabar, que se va a terminar. No, el nombre de Jesús es por la eternidad. Hay que saber leer la Biblia. Si yo tengo un carro nuevo y luego me traen otro carro nuevo, no quiere decir que este otro carro nuevo ya no sirve. Además, esta palabra nombre significa personalidad, identidad, ¿sí? Lo que aquí nos está diciendo es que en la eternidad Jesucristo nos va a mostrar áreas nuevas de su personalidad, de Él. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y así pudiera leer
Pero este capítulo 3, léelo todo y ahí te dice de que las personas, aunque sean de la iglesia, si no están bien, Jesús va a venir como ladrón y se van a quedar. Así es que si tú eres esa persona que andas tibio, que ya te pusiste muy comfortable, que ya no venimos a la iglesia, ya ni tienes ganas de venir a la iglesia, no dejes que la frialdad se mete a tus huesos. Sacúdete de la frialdad, sacúdete de todo lo que te estorba, todo lo que te prive de que te entregues a Cristo, porque es una estrategia de Satanás para apartarte de la verdad, y cuando Cristo venga, te quedes. Y tú no te quieres quedar, y yo no quiero que tampoco tú te quedes. La última pregunta, porque ya se pasó el tiempo. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el trono blanco? De eso hablé la semana pasada y lo dijimos, ¿no? El tribunal de Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 5:10, es solamente para los cristianos. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, es para los que no tienen a Cristo en el corazón. Entonces, si tú tienes a Cristo en el corazón, no te preocupes, tú no vas a estar en el juicio del gran trono blanco. Pero para terminar, leamos un poquito de ese juicio. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, a ver si me ayudas, Ricky, me voy a mover de lugar. Y vi a los muertos grandes, just follow me. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Ahí no va a haber distinción ni acepción de personas. Mira, fíjate lo que dice. Los vi de pie delante de Dios. Ahí nadie va a ver grande. El único grande va a ser Cristo. Todos los demás vamos a ser iguales. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Seremos juzgados. Cada pensamiento que tú has tenido en tu mente, en tu corazón, Dios lo va a juzgar. Dice la Biblia, muchachos, que de cada palabra que salga de nuestra boca seremos juzgados. Yo lo siento por las mujeres, Eric, porque los hombres solamente hablamos 20,000 palabras al día, pero las mujeres hablan como 100,000 palabras al día. Mujer, que hablas mucho, de cada palabra que sale de tu boca vas a tener que darle cuentas a Dios. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Dice la Biblia que cuando Faraón y su ejército estaban persiguiendo a Israel, Dios hizo un milagro, abrió el mar para que los judíos pasaran, y cuando los egipcios quisieron pasar, quedaron enterrados en el agua y se murieron. Bueno, si estos egipcios quedaron enterrados ahí en el agua, en el día del juicio, de allí ellos van a salir. Gloria sea a Dios. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vamos a ser juzgados. Donde quiera que las personas hayan muerto, el mar, donde sea, de allí vamos a salir. Imagínate que una chismosa
se muere ahogada en el mar y un tiburón le muerde la lengua, ¿qué le pasa al tiburón? Pues se muere envenenada. Estoy jugando. Y después vienen y la pescan, se la llevan al pescado, se lo comen, etcétera, etcétera. Y después la persona que se comió el pescado, un león se lo comió, después el león se muere. ¿Cómo van a resucitar esas personas? Dice que de los 4 vientos Dios va a traer las partículas y nos va a levantar para ser juzgados. Y tú no quieres ser juzgado. Así es que, amigo, amiga, el llamado de Dios para ti en esta mañana, en este día, es: arrepiéntete antes de que venga de que sea demasiado tarde. Porque dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Cuando habla de Hades, se está refiriendo al infierno. En el Antiguo Testamento era Seol, y después, cuando se escribió el Nuevo Testamento, pues la traducción fue Hades. A veces es referencia a la tumba en el Antiguo Testamento, y a veces es al infierno, dependiendo del contexto y el capítulo que estás leyendo. Pues dice que todos los que salgan del infierno van a ser arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y fíjate lo que dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tú no vas a ser aceptado allá que porque que fui católico, que fui cristiano, que fui mormón, que fui musulmán, no importa la religión que haya sido. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no vas a poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Cristo viene pronto. He contestado 3 preguntas. Ya voy a terminar. Solamente quiero hacerte el llamado para que aceptes a Cristo como Señor y Salvador y entregues tu vida a Él. Amén. Amén. Entonces deja hacer una oración en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que escucharon esta palabra, que el diablo no la robe, que llegue a sus corazones y que haga el impacto que tiene que hacer. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, te lo pido, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Si alguno me está escuchando, ya me voy a despedir, pero si alguno me está escuchando y no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, haz esta oración en estos momentos conmigo. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, me dejo de excusas y declaro que soy pecador. Perdóname, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, y te pido que cuando tú vengas, yo no me quede, sino que me vaya contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, que la gracia y la bendición de Dios siempre esté con ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.